Retomamos el tema de la clase anterior, pues referida a dinámica. Nos quedamos en la definición de dinámica rotacional. Se refiere a un movimiento de cuerpos que hacen rotación o que cada partícula describe un movimiento circular alrededor de un punto central. Y para ello pues interviene una fuerza que se llama fuerza centrípeta y puede ser calculada multiplicando, según la ley de Newton, la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración centrípeta. Habíamos descrito pues las imágenes que se ven pues en la diapositiva. Allí vemos la dirección de la fuerza centrípeta. Luego tenemos que referirnos en la dinámica rotacional al momento de inercia, que es una magnitud que refleja la distribución de la masa cuando entra en un sistema en el que el cuerpo o su conjunto forma un sistema en rotación. Entonces ahí vamos a tener un eje de giro, a veces físico, a veces imaginario, como es el caso del movimiento de rotación de la Tierra, cuyo eje es imaginario. El momento de inercia depende básicamente de la forma o distribución de la masa y la posición del eje de rotación. En el caso de cambiar de posición del eje de rotación, vamos a tener como resultado un momento de inercia distinto. La fórmula en general para un sistema de partículas considera la suma de los productos de las masas por el cuadrado de los radios. Repito, en un movimiento de rotación. Aquí también se aplica el torque, considerado como el producto de el momento de inercia por la aceleración angular. Torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Para cada cuerpo existe una fórmula específica, ¿no? ¿Para qué sirve esta fórmula? Para hallar el momento de inercia del cuerpo. Va a variar en el valor dependiendo de dónde está ubicado el eje y de qué cuerpo se refiere. Hay una tabla que también la tiene en la página 54 del libro que muestra claramente algunas fórmulas que permiten calcular el momento de inercia de un determinado cuerpo. Así, por ejemplo, de una varilla delgada con eje en el centro, tenemos una fórmula para calcular el momento de inercia, que es 1/12 de la masa por la longitud de la varilla elevada al cuadrado. Si cambiamos de posición el eje a un extremo, en la misma varilla tenemos un valor diferente y su fórmula se traduce a 1/3 de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado. Si es una placa rectangular con eje en el centro, esto también se puede llamar paralelepípedo, equivale a 1/12 de la masa por una suma de cuadrados de los lados. Si se trata de un disco con eje en el centro, un espesor uniforme, el momento de inercia es 1/2 de la masa por el cuadrado del radio. Y otros cuerpos y fórmulas usted la va a encontrar en la tabla de la página 54 del libro. Recomiendo que revisen. También es necesario, para resolver problemas de esta naturaleza de dinámica rotacional, recordar fórmulas del movimiento circular. Algunas de ellas se las muestra en la diapositiva. Por ejemplo, para la aceleración centrípeta existe la fórmula del cuadrado de la velocidad lineal dividido para el radio. Para la velocidad angular hay 3 fórmulas: ángulo sobre tiempo, 2pi sobre periodo
y velocidad lineal sobre radio. Para determinar la frecuencia puede haber dos fórmulas, número de vueltas para el tiempo empleado o 1 dividido para el valor del periodo. La aceleración angular se la define como la diferencia entre velocidades angulares dividida para el tiempo. El ángulo girado se lo puede determinar aplicando esa fórmula que ustedes visualizan y que deben recordar. Velocidad angular inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el cuadrado del tiempo. Y finalmente, el torque, que ya lo mencionamos, equivale al momento de inercia por la aceleración angular. Se recomienda resolver problemas donde apliquen estas fórmulas. Debe recordar este tema que ya fue desarrollado en el curso anterior. La aceleración angular en las rotaciones. Vamos a hacer leer esta parte a Murillo Patiño Thaís. Le escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La aceleración angular en las rotaciones, considerando que torque es la capacidad de giro que tiene una fuerza aplicada sobre un objeto, se puede afirmar que en el movimiento rotacional de un objeto producido por un torque neto se ocasiona una aceleración angular inversamente proporcional al momento de la inercia. Listo, gracias. Aceleración angular. Recuerde, el término aceleración angular trabaja solo en las rotaciones. En el movimiento circular también se lo ve, porque está relacionado. La rotación con el movimiento circular están relacionados. Hay una fórmula que permite calcular la aceleración angular en las rotaciones. Es el torque dividido para el momento de inercia. Siempre la unidad de medida que se va a obtener para aceleración angular es radianes sobre segundos cuadrados. Repito, radianes sobre segundo cuadrado. Eso es la unidad de medida para aceleración angular. Muy bien. Veamos el siguiente tema. La aparente fuerza centrífuga. Hacemos leer a Galarza Yuleisi. Escucho. La aparente fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es una inercia o ficticia que no corresponde a la reacción de la fuerza centrípeta, porque ambas están aplicadas al mismo cuerpo que efectúa la rotación o movimiento circular. Si se suprime la fuerza centrípeta, el cuerpo sale disparado tangencialmente. Muy amable, gracias. Bien, analicemos. ¿Por qué aparente? Porque esta fuerza solo se percibe como una fuerza que lo expulsa, contraria a la fuerza centrípeta. Recuerde lo que hablamos de fuerza centrípeta. Es la que está dirigida al centro, apunta al eje de rotación o al punto central en el movimiento circular. Hacia afuera, aparentemente hay una fuerza centrífuga que no corresponde a la reacción. No corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque está aplicada al mismo cuerpo que la centrípeta. Cuando hablamos de reacción, tiene que estar aplicada a otro cuerpo, no al mismo. Entonces, por eso es aparente y es una fuerza inercial, o sea, obedece a la inercia en las rotaciones. Recuerde el término inercia. Es aquel efecto que se niega a entrar en movimiento o a cambiar de estado en un cuerpo. Bien, entonces se trata de una fuerza que responde a la inercia en la rotación. Se llama aparente o ficticia porque en realidad cuando se suprime la fuerza centrípeta,
lo que el cuerpo hace es salir despedido, no hacia afuera, como lo indica el vector, sino tangente. Sale disparado, sí, pero en forma tangente a la curva, o en este caso a la circunferencia. Se dice que es disparado entonces tangencialmente. Por ese motivo se le llama fuerza aparente, porque no sale disparado en sentido contrario a la fuerza centrípeta, sino tangencialmente. Esto hace que se pueda calcular, aplicando la segunda ley de Newton, masa por aceleración centrífuga o masa por el cuadrado de la velocidad angular y por el radio. En todo caso, la respuesta siempre estará expresada en Newton en el sistema internacional. El tema entonces que estamos analizando es fuerza centrífuga. Si usted se fija en la imagen, ubique el vector FCF. A eso me estoy refiriendo. El vector que está de rojo hacia arriba, siguiendo el eje Z, ese es una magnitud vectorial de la velocidad angular. Ocurre siempre eso en las rotaciones, en dinámica rotacional. Finalmente, efecto Coriolis. Vamos a hacer leer eso a Castro Moreira Daniel. Le escucho. En el efecto descrito, efecto Coriolis, en el efecto descrito en 1836 por el científico francés Gaspard Coriolis, quien observa que un sistema de referencia en rotación si un cuerpo se encuentra en movimiento, hay la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema en rotación. Gracias, muy amable. Este tema lo va a encontrar al final de la unidad en el libro. Tiene unas 2 páginas. Les recomiendo que lean porque explica muchos fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la creación del movimiento de tornados, ¿no?, en la atmósfera. Pueden ser explicados por este efecto Coriolis. Pero en resumen, ¿a qué se refiere? Vamos a imaginarnos la imagen que vemos allí. Es un disco en rotación, ¿no? Un disco en rotación. O un cuerpo circular que está rotando. Podemos imaginar esto como en un parque de diversiones, ¿no? A ver, ¿qué es lo que vemos ahí que está rotando? Los caballitos, por ejemplo, ¿no? Los caballitos. Hay 2 niños que se suben a jugar a los caballitos, ahí en esa, llamemos ruleta, donde están los caballitos, y se suben los 2 señores, los 2 niños. El uno le lanza una moneda al otro. A le lanza a B una moneda. Pero ¿qué sucede con la moneda? La moneda no le llega al otro. En el aire describe una curva y sale llegando a otro punto. No le llega. Eso se llama efecto Coriolis, porque están los 2 en un cuerpo que está rotando. Entonces, en la rotación no se cumple una trayectoria rectilínea. No se cumple como cuando usted va en un bus, por ejemplo, en un asiento y va su amigo en otro asiento y le lanza una moneda, el otro la recibe tranquilamente. No se desvía la moneda. Pero si están en rotación, no en traslación, en rotación, la moneda describe una curva y va a caer a otro sitio porque está en rotación. Este efecto se llama efecto Coriolis. Y hay una aceleración relativa que se explica como una aceleración del efecto Coriolis. Puede calcularse como el producto de 2 vectores, de la velocidad angular por la velocidad lineal, con el signo negativo. Esto es explicado vectorialmente, de ahí que sale una fuerza que se llama fuerza del efecto Coriolis, igual a la masa por el producto vectorial negativo de los 2 vectores de velocidad angular
y velocidad lineal. Tenga en cuenta esas fórmulas para el momento en que tengamos que desarrollar problemas aplicados. Hasta ahí la presentación de diapositivas sobre esta introducción a la dinámica y que resume pues, los contenidos que usted va a leer en el libro en las páginas siguientes, en la unidad de dinámica. Muy bien. Vamos a pasar a la pizarra para empezar con desarrollo de problemas. Entonces vamos a la pizarra. Y ahí voy a escribir primero un título. Problemas referidos a dinámica traslacional. Voy a enfocar primero la traslación, luego iremos a la rotación. Traslacional. Creo que sí está bien escrito ahí. Problemas referidos a dinámica traslacional. Vamos con el primer problema. Número 1. 3 bloques acoplados mediante cuerdas de 4 kilogramos, 2 kilogramos y 1 kilogramo se mueven hacia la izquierda conforme a la figura. La mesa tiene un coeficiente de fricción de 0,35 y las poleas son sin fricción. Calcular. Son sin fricción. Calcular. Literal A. La aceleración de los bloques. Literal B. Las tensiones. T1 y T2 de las cuerdas. Bueno, ahí tengo yo el primer problema. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Primero vamos a hacer la figura que nos menciona el problema. La figura consiste en una mesa. A ver, una mesa. Vamos a dibujar una mesa. Le vamos a colocar las patitas. A la mesa. Otra patita por acá. Y le trazamos el piso. Ya, ahí tengo una mesa. Ahora
sobre la mesa hay un bloque y en los extremos hay unas poleas. Por ahí, por acá. Unas poleitas ahí. Pegados a la mesa. Y luego atamos al bloque unas cuerdas que pasan por las poleas. Y en el otro extremo están otros bloques. Entonces tenemos acá un bloque y aquí otro bloque. Ya, esa es la figura que viene, ¿no? Ahora voy a ponerle detalles. Este es M1. Este de acá es M2. Y este es M3. M2 no quedó bien, por eso lo voy a repetir. M2, ya. Ahora voy a incluir los vectores una vez allí. Aquí tendríamos un peso 1. Tendríamos una tensión. Acá otra tensión. Otra tensión. Otra tensión. Otro peso. Aquí hay un peso. Hay una normal. Y hay una fuerza de rozamiento también. Bien, todas esas fuerzas van a intervenir ahí. Le voy a colocar las etiquetas que corresponden. A ver, este de aquí sería el peso 1. Esto sería una tensión de la cuerda 1. Lo mismo acá. Tensión 1. Esta sería una fuerza normal. 2. Esto es el peso 2. Esta es la tensión 2. Y esta es la fuerza de rozamiento, ¿no? Esta es la tensión 2. Y esto es el peso 3. Bien, el sistema dice que se mueve hacia la izquierda, o sea, todo va a venir para acá. O sea, se mueve así. En ese sentido se mueve, hacia la izquierda. Así nos dice el problema. Tenemos que respetar que eso es a la izquierda, porque la masa 1 colgante vale 4 y la masa 3 vale 1. O sea, le va a vencer.
todo el sistema se va a mover para allá. Entonces esa es la explicación. Muy bien. Entonces vamos a colocar aquí una línea para poner datos. Ponemos datos y vemos qué datos son los que hay que colocar. Entonces tengo yo el valor de la masa 1, 4 kilogramos. El valor de la masa 2, 2 kilogramos. El valor de la masa 3, 1 kilogramo. ¿Qué más? El coeficiente de rozamiento o fricción, 0,35. También va a intervenir la gravedad, 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. No hay más datos, ¿no? Entonces tengo la masa, el coeficiente de rozamiento o fricción y la gravedad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Entonces vamos a los cálculos. Cálculos. En los cálculos vamos a aplicar, se aplica la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. ¿Cuál es esta segunda ley de Newton? Lo vimos en una de las diapositivas. Dice suma de fuerzas, también algunos le llaman resultante, es igual a la masa por la aceleración. Bien, eso es lo que voy a aplicar. Suma de fuerza igual masa por aceleración. Voy a hacer el trabajo de mirar la figura para ir escribiendo ecuaciones. Por ejemplo, para la masa 1, yo tengo P1 que se mueve hacia abajo, ¿verdad? Y que se opone la tensión 1. Si se opone va con signo negativo. Igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces aquí... Profe, Sí, disculpe que le interrumpa, es que me voy a salir de la clase porque me van a llevar a una cita médica. ¿qué ha pedido usted? Vargas. Ya, vaya nomás. Listo. Gracias, profe. Bueno. Entonces tengo yo en el bloque de masa 1, ¿no? En el bloque de masa 1 eso. Ahora, para la masa 2, o sea, el bloque de la masa 2, observando la figura, sería T1 menos T2 que se opone
y también se opone la fuerza de rozamiento. Y eso es igual a la masa 2 por la aceleración. Esto sería en el bloque de M2. Ahora, en el tercer bloque, el que está colgando a la derecha, se cumpliría entonces que T2 vence al peso 3 y eso es igual a la masa 3 por la aceleración. ¿No? Entonces esto sería en el bloque de masa 3. Entonces lo he hecho por separado en cada bloque. Pero necesariamente tengo que hacer ese análisis. Estas tres ecuaciones forman un sistema que yo puedo sumar miembro a miembro. Y entonces me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta que, por ejemplo, menos T1 se elimina con T1 y menos T2 se elimina con T2. Y me va a quedar de la primera ecuación P1, de la segunda ecuación solo FR, y de la tercera solo me quedó P3. Y eso es igual, al sumar los segundos miembros, veo que se repite la aceleración, o sea, ese es el factor común, multiplicado por la suma de las masas. M1 más M2 más M3. Ya, y eso me facilita despejar la aceleración. Entonces voy a trazar aquí una línea. Para trabajar de este lado de acá. Y despejar a aceleración. Voy a poner negrita. Despejo a aceleración. Entonces me va a quedar, a ver, P1 menos FR menos P3 sobre la suma de las masas. M1 más M2 y más M3. Ahora recuerdo lo que significa peso, fuerza de rozamiento, esas cosas, ¿verdad? Siempre hay que recordar. Entonces, voy a recordar. Peso 1 sería la masa 1 por la gravedad. Ese sería el peso 1. Menos fuerza de rozamiento es U por la fuerza normal. Pero esto equivale a la masa 2
por la gravedad, ¿no? Masa 2 por la gravedad. Entonces escribo masa 2 por gravedad. Y menos P3, que sería la masa 3 por la gravedad. Abajo, pues, la suma de masa, eso se mantiene. M1 más M2 más M3. Observo que en el numerador hay algo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? A ver. Observe lo que se repite. ¿Qué es lo que se repite en el numerador? A ver. La gravedad. Eso. Muy bien, gracias. Entonces, si se repite la gravedad, ese es el factor común. Y me va a quedar M1 menos U, que es el coeficiente de rozamiento, por M2 menos M3. Y abajo pues mantengo la suma. M1 más M2 más M3. Bueno, hasta aquí lo que tengo es ya la fórmula para calcular la aceleración, que era el literal A. Entonces lo que toca es reemplazar y ya. Entonces vamos a contestar al literal A reemplazando en esa fórmula. Entonces aquí tendríamos que reemplazar y obtendríamos lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que primero debo reemplazar? Gravedad. Entonces, va aquí 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Abro paréntesis. ¿Qué sigue después? M1. Y M1, de acuerdo a los datos, es 4 kilogramos. Entonces va 4 kilogramos. Menos el valor de U. ¿Cuánto vale U? 0,35. Por M2. ¿Cuánto vale M2? 2 kilogramos. Y menos M3. ¿Cuánto vale M3? 1 kilogramo. Cerramos paréntesis. Prolongamos esta línea de fracción. ¿Y qué va en el denominador? La suma de las masas, ¿verdad? Entonces sería 4 kilogramos más 2 kilogramos
más 1 kilogramo. Ya, lo demás ya es carpintería que le llamo yo. Haga todas las operaciones que hay ahí y debe salirle 3,22 metros sobre segundos cuadrados. Puede hacerlo paso a paso o puede hacerlo utilizando la calculadora, pero debe llegar a esa respuesta. Hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy por el asunto del tiempo que ya se agotó. La clase siguiente, pues, respondemos el literal B, que hay 2 literales en este problema, ¿no?